a leer el libro de Hebreos, el capítulo 3. Amen. The book of Hebrews, chapter 3. I'm just going to ask you to stand in reverence of the Word of God. Amen. Que Dios va a pedir, por favor, se pongan de pie en reverencia a la palabra mientras leamos y luego podemos tomar nuestro asiento. Pero dice así la palabra de Dios, ¿ya todos lo tienen? Hebreos capítulo 3, vamos a leer del versículo 7 al 19, al terminar, amén. Versículo 7, capítulo 3 de Hebreos, amén. Ok, vamos a empezar en el nombre de Jesús. Dice así su palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestros corazones, de vuestros corazón malo. Déjenlo leer otra vez, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, a causa de incredulidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día de hoy, Señor. Inclina tu oído a nuestra oración, Señor, en este momento. Tú conoces todas las cosas, Señor. Abres nuestros corazones, Señor. Ábrelos, Señor. Que tu Espíritu Santo administre, Señor. Que estas palabras que se hablen, que se lean, Señor, estas advertencias que nos das por medio de tu palabra, Señor, que las podamos ver el día de hoy. Que podamos entender lo que nos estás hablando, Señor, la profundidad de tu palabra, entender la Escritura, tu palabra, oh Dios. Alimenta nuestro corazón, Señor. Sé con nosotros. Gracias te damos por estas escrituras que han sido inspiradas por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Sé con nosotros en este día. Amén y amén. Aleluya. Pueden ocupar su lugar. Amén. Aleluya. Más les recuerdo, un recordatorio ante todo. Amén. Nos piden que nos sentamos otra vez una banca sí, una banca no, cada quien con su familia o separados. Amén. Lo más que podamos. Amén, hermanos, y vamos a seguir adelante. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Les voy a recordar también que los ustedes van a estar caminando
Si miran que se están durmiendo, les van a dar una agüita para que se la tomen y se les quite el sueño, les van a despertar ahí para que no se molesten. Amén. Aquí, como dice nuestro pastor siempre, aquí no es hotel, no venimos a dormir, pero a veces sí nos gana el sueño y hay que echarle un traguito de agua. Amén. Pero vamos a seguir adelante. ¿Cuántos se acuerdan la última vez que prediqué la palabra que trajimos? Amén. Amén, hermanos. ¿Sí? Amén. Hablamos en Hebreos capítulo 3. Leímos los primeros 6 versículos, ¿sí se acuerdan? Amén. Donde el escritor de este libro compara a Moisés con el Señor Jesucristo, ¿sí se acuerdan? Amén. Compara a Moisés como ¿quién? Siervo. Amén. Y al Señor Jesucristo como ¿quién? El Hijo, el que edificó la casa. Amén. Y todos vimos en el capítulo 3 donde dice que la casa, ¿quién es? Somos nosotros. Amén. Amén. Si es que guardamos la fe y nos gloriamos en la esperanza. Amén. Así que hay que tener eso en mente, hermanos, que la última vez que hablamos estaba hablándonos de estas dos cosas. Nos hizo ver la importancia de un siervo, amén, que su trabajo, su función era de servir, amén, servir a su amo, servir en la casa, servir en el lugar, amén. Y Moisés como era siervo de Dios, amén. Y luego dice que el Hijo tiene mejor lugar que el siervo. ¿Por qué? Porque el Hijo recibe la herencia del Padre, amén. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué es que el escritor lo empezó así? Porque después del versículo 6 en adelante nos va a hacer ver la diferencia de que conocemos lo que pasó Israel, el pueblo de Israel, que como respondieron a Moisés, el siervo, tuvieron gran consecuencia, ¿verdad? Estuvieron vagando por 40 años en el desierto por su desobediencia. Y ahora les dice a la audiencia, que es a usted y a mí, al cristiano hebreo, amén, al cristiano judío, le está hablando a los cristianos y le dice: ahora ustedes, ahora nosotros que tenemos mayor responsabilidad, ¿cómo vamos a responderle al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, al mensaje de salvación que ahora Él nos trae a nuestra vida? Amén. Que era, imagínense, Israel se rebeló por causa de, acabamos de leer, por causa de su incredulidad. Solamente llegaron a la frontera del lugar prometido. Amén. Solamente llegaron a poder mirar, Moisés poder mirar, ¿saben qué? No cruzaron. Amén. Pero miraron nada más la promesa a Moisés, pero por causa de su incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida, hermanos. No pudieron entrar. Y ahora acordémonos una cosa: Moisés los dirigía a una tierra física, una bendición física, a una tierra prometida física. El Señor Jesucristo nos guía a una tierra prometida espiritual, hermanos. Amén. Tengamos eso en mente, que el Señor Jesucristo ahora nos invita, nos guía no a lo físico, sino a lo espiritual. Amén. Así que le estoy dando nomás un recap de lo que se trató, amén. Porque el pueblo de Moisés, en vez de agarrarse de las promesas de una tierra nueva, de las promesas que Dios les había dado por medio de su siervo, en vez de agarrar esas promesas, ¿qué es lo que hicieron? Respondieron ¿cómo? Con incredulidad. Incredulidad. El pueblo de Israel respondió con incredulidad. Por eso los causó de que, ¿saben qué? No van a poder llegar. Como acabamos de leer, cada uno quedó ahí en el desierto. ¿Por qué?
por su rebelión, por hablar en contra de Moisés, por no creerle a Dios, por mirar la grandeza que estaba haciendo, amén. Cuando dice que todo el pueblo de Israel fue bautizado en el Mar Rojo, ¿sí o no? Dice así su palabra. Todos pasaron el Mar Rojo, todos fueron bautizados, pero llegó el momento de incredulidad, de no creerle a Dios. ¿Cuántos hay un corazón de incredulidad en usted? Que no le cree a Dios, que no le cree el mensaje de salvación que Jesucristo nos ha mandado, que nos ha dado, amén. Israel empezó a renegar. Dice que andaban 40 años en el lugar. Se me olvidó escribirlo. Y luego dieron vueltas y a 48 años después, ¡pum!, estaban en el mismo lugar. Empezaron a renegar, pedían agua, Dios les daba agua, pedían de comer, Dios les daba de comer. Amén. Pero aún así había incredulidad. Por su incredulidad vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, hermanos. Y ese es el tema de hoy. That's the theme today. That's our subject for today. Unbelief. Unbelief. It's different than doubt. It's not the same thing as doubt. Unbelief. We'll go over that shortly. Es diferente que dudar, hermanos. Y vamos a ver eso en un poquito. Pero acordémonos la historia, amén. Antes de pasar el Mar Rojo, ¿qué hizo Moisés? Mandó a espías. Vayan a ver la tierra, ¿verdad? Amén. Mandó espías. Y cada uno de esos espías, menos 2 jóvenes, regresaron con un reporte malo diciendo: no la vamos a hacer. Oh, tienen ciudades con muros grandísimos. Oh, ahí la gente son gigantes. No la vamos a hacer, no la vamos a hacer y no la vamos a hacer. Tanto que metieron en los corazones del pueblo de Israel incredulidad, temor. Pero llega Josué y Caleb y dicen: claro que podemos hacerlo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Vamos adelante. Pero no pudieron seguir adelante, no pudieron pasar. ¿Por qué? Porque el resto del pueblo se le había llenado el corazón de ¿qué? Incredulidad. Unbelief. De incredulidad se les llenó. Así que no pudieron. Amén. Y de allí el escritor de esa historia de la Biblia, de ese hecho real, porque era una historia como nosotros estudiamos history, la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, es history, es historia. No quiere decir que es un cuento, no, es algo que pasó. Y eso para ellos era algo viviente, algo vivo, algo que pasó, algo real. Para ellos, como les digo, Moisés era un hombre fiel a Dios, y sí lo fue. Pero aquí el escritor nos hace ver la diferencia de un siervo a un hijo. Y no nomás eso, ahora la responsabilidad que tenía Israel. ¿Cómo respondieron a un siervo? Ahora nosotros, el pueblo de Dios, ¿cómo respondemos nosotros al llamado del Hijo? A la salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo, amén. Y por eso vamos a ver, y el escritor exhorta aquí a los cristianos, amén. En el versículo 12, lo pueden leer conmigo, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. ¿Cuál era su advertencia, hermanos? What was his warning? Sunday school, let's get active. Hay que activar nuestra mente. Amén. ¿Cuál fue la advertencia? ¿Cuál fue la advertencia? Un corazón incrédulo. Amén.
Cuidado que no haya en vosotros un corazón incrédulo. Amén. ¿Cuál era la advertencia? Que no haya en nosotros un corazón incrédulo. Pero ¿cuál era el resultado de eso? What was the threat behind that of having an unbelieving heart? It says it. Si leemos el versículo 12, si lo quieren leer, ahí están todas las respuestas. No es científicamente preguntándoles, no. Ahí podemos mirar. ¿Cuál era el problema que iba a haber si hubiera un corazón incrédulo? Falling away, el apartarse de un Dios vivo, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿a quién era el warning, la advertencia? ¿A quién se lo da? Lo vemos en el principio. Mirad, hermanos. Fue a los hermanos en Cristo, a la familia en Cristo Jesús, al cuerpo de Cristo Jesús. Amén. A brothers, ya leímos la última vez que traje este mensaje, hermanos, los primeros 6 versículos. Entramos en eso, amén. Les di un poquito a explicar quién eran los hermanos. Amén. La familia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Amén. Aquellos que han recibido el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, a ellos le dice, a ellos, hermanos, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Amén. Como les dije, no sé si ustedes han escuchado esa pregunta: ¿acaso puede alguien perder su salvación? Y para mí se me hace una pregunta un poco ridícula, porque es más lo que uno quiere oír. Es como decir, hermano Orlando, ¿acaso cuántas veces puedo cometer errores hasta que Dios me diga hasta aquí? Pero ese no debería ser la pregunta. It doesn't make sense. Amen. As after you read the scripture, it just doesn't click. It doesn't make sense. Lo que se debería de preguntar es, en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿está algo escrito para advertir a aquellos que se alejan de Dios? Porque no es que vas a perder tu salvación, hermano, hermana. Usted dice, por causa de esa incredulidad, ese corazón, usted se va a apartar del camino de Dios. Por causa del corazón, amén. Yo a veces le digo a los jóvenes, a cualquier persona que me pregunta eso, le dije, ¿qué importa mi opinión? ¿Qué importa lo que yo tengo que opinar? Que si yo pienso, que si yo creo, que si vas a poder perder tu salvación. Lee la palabra de Dios. La respuesta está en la palabra de Dios. ¿Amén? Porque a veces uno nomás quiere saber, ¿puedo yo perder mi salvación? ¿Qué puedo hacer para perder mi salvación? How many mistakes can I make for God to say, you know what, that's it, Orlando, I got it up to here. That was you did the worst of the worst, and you made a huge mistake. Now there's no turning back. No. It's your unbelieving heart that the Word of God says that will allow you to fall away from your unbelieving heart. Por favor, si los niños se pueden ir con los niños para que no distraigan a la juventud ni a los hermanos. Hermano Ujier, hay un niño aquí que está distrayendo el hijo de hermano Leo, por favor. Si es que no lo pueden llevar atrás, pues no es que no distraigan, por favor. Así que por favor, hermanos Ujier, gracias. Más tengan cuidado. Amén. O sea que puede uno perder su salvación. Esa no es la pregunta, hermanos, pero la respuesta es, ¿puede uno apartarse de Dios? Sí. Ahí está en el versículo 12, lo acabamos de leer. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestros corazones, corazón malo de incredulidad. En inglés dice, an evil, unbelieving heart.
O sea que un corazón malo, amén, evil. Y ahorita vamos a ver por qué dice este corazón malo, por qué es malo. Why is it an evil heart? We're going to go into that right now, amen. O sea que sí es posible, amén, sí nos puede pasar, hermanos. Si no nos pudiera pasar como creyentes, decir, oh, yo nunca voy a poder apartarme de Dios, entonces nunca hubiera estado escrito esta escritura. Nunca hubiera estado puesto aquí, amén. La palabra de Dios está aquí, amén, ya está escrita. Y por eso lo dice, porque está ese, ¿cómo se puede decir? There is that chance that you fall away with an unbelieving heart, amen. Hay esa chance de que nos podemos apartar, amén. Así que, hermanos, y para poder tocar este tema es muy especial, amén. Muy especial tocar este tema, porque no quiero escucharme como estoy diciendo, oh, el pecado, oh, eso no, it's not an issue, no es problema pecar. Puedes hacer, it's not a big deal, pueden pecar todo lo que quieran. Yo no quiero escucharme así, porque el pecado, hermanos, es algo serio. Yes, it's a serious issue. Sin is a serious issue. Pero también la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue algo serio, hermanos. Fue algo poderoso, hermanos, que nos perdona nuestros pecados, amén. Fue algo grande. La obra fue suficiente para poder perdonar nuestros pecados, amén. A veces me dicen, y si es que soy salvo, ¿por qué sigo cometiendo errores? Porque estás en esta carne, estás en este mundo caído. As long as you're in this fallen body, the body's corruptible. As long as we're in this fallen world, we're not in heaven yet. We're going to make mistakes. We're going to mess it up. Amen. Mientras estamos aquí, hermanos, en este mundo, vamos a cometer errores. Vamos a regar, amén. Vamos a meter la pata de vez en cuando, como se dice, amén. Pero lo que no nos habla aquí es de, oh, pues yo soy bueno, yo me gané la entrada en el cielo. Oh, porque yo me mantengo siendo bueno. No. It's not about being good. It's not about earning your salvation because you're good. It's not about keeping your salvation because you're good. No se trata de eso, hermanos. La realidad de las cosas es que pues, aún no hemos llegado a ser perfectos, amén, como Dios nos tiene esa perfección. Si quiere, lea en Primera de Juan, capítulo 1, 1 John chapter 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. O sea que si hay algo que te está estorbando de tener comunión en Dios, arréglate con Dios. Confiésale a Dios tus pecados. If there's something that's in the way between God and you and God, then confess your sins. Confess them to God. And set yourself free from all that. Amen. Y hay que limpiarnos, porque dice la palabra de Dios que su sangre nos sigue limpiando. Amén, hermanos. It continues cleansing us. Nos sigue limpiando. Amén. Es una obra que sigue. Amén. Cada día dice que su misericordia se renueva en nuestras vidas. Amén. Así que el problema aquí, ya lo miramos, no es de cometer errores. Es de ser incrédulo.
So the issue here is not about making mistakes, young people. Oh, I don't get baptized because I'm still in school and I'm going to make a lot of mistakes. Come on, look for another excuse. Don't fill yourself with excuses. Be true to yourself. It's not about making mistakes. It's about having an unbelieving heart and not believing in the sacrifice that was made for you and for me that forgives us from our sins. That's what it's about. No se trata de cometer errores, hermanos. Se trata, aquí el problema es de tener un corazón incrédulo, de no creer en la obra poderosa que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos perdona por nuestros pecados. Amén. Es esa incredulidad. Yo por eso no me bautizo. Amén. Incredulidad. Como les digo, no es diferente que el dudar. It's different. Y muchos de nosotros confundimos el dudar con la incredulidad. Gracias a Dios, a nuestro hermano Javier me otorgó unos diccionarios, amén, unos libros, y al leerlo dice así: unbelief, incredulidad, es oposición a fe, a la fe. Es algo que tú no quieres resolver. Te quieres agarrar de tu incredulidad. No, siempre buscas una justificación. ¿Por qué no le crees a la verdad? ¿Por qué no le crees? No quieres creerle a Dios. No, porque mira, dice aquí, dice esto, y siempre, oh, ya ves, te dije, yo tenía la razón, ya ves, y siempre quieren tener la razón. Oh, I was right? Look at what it says right here. This is what it says. And it says this in the dictionary: unbelief is the opposition to faith. It doesn't want to solve the issue of unbelief. It holds on to it. Te agarras de la incredulidad. Por eso no es bueno, es malo, it's evil. Es malo, hermanos. It justifies, it looks for reasons to justify rejection of belief and faith. Busca las razones o los motivos en la cual puede justificar el no creerle a la palabra de Dios, el no creerle a la fe, el no tener la fe. La duda, and now it says doubt is an occasional doubt. En ocasiones cada uno de nosotros tenemos dudas, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen dudas? Aún ahorita a lo mejor han de tener una duda, estará hablando lo que está escrito en la Biblia. Okay. Pero esa duda, cada uno lo queremos resolver, ¿verdad? Esa es una duda. Una duda es que nosotros hay un deseo de quererlo resolver. Leemos la palabra de Dios, abrimos la Biblia y decimos, ok, tengo una duda y la quiero resolver. Amén. Eso es diferente de incredulidad. Incredulidad es, yo no creo, nadie me va a sacar, yo no quiero. Es una oposición a creer, a la fe, a la verdad, creerle a Dios. Amén. Por eso el pueblo de Israel no pudo entrar. Por eso nos deja esta ilustración a la iglesia, que por causa de la incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida. Ahora nuestra tierra, nuestras promesas no es una tierra, amén, es un lugar celestial, amén. Nuestras promesas son celestiales, amén. Y lo que Dios nos promete hay que agarrarnos de esas promesas, amén. Aleluya. Así que ya entendemos la diferencia de incredulidad y dudas, ¿verdad? Todos tenemos dudas, ¿verdad? Vamos a dudar en ocasiones, pero en la duda queremos resolver esa duda. Así que entramos en la palabra, le preguntamos al pastor, le preguntamos a nuestro esposo, le preguntamos al ministro, al diácono, a cualquier persona, o abrimos nuestra Biblia y aclaramos esa duda. No es la duda que los condenó, que por los cuales se perdieron, no, fue la incredulidad, amén. Así que
Sigamos adelante. Hechos capítulo 19, versículo 9. Acts 19:9. ¿Alguien lo quiere leer? Hechos 19:9. Así es como el apóstol Pablo, mire cómo él describe al incrédulo. Amén. And I love how it says it in English, how he calls these people. Amen. Si alguien, si no lo tiene, está bien, yo lo puedo leer. Si alguien lo quiere leer, más alza la mano. Amén. Amén, nuestro hermano pide, gracias, Señor. Hechos 19:9. Dice la palabra de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, diciendo: cada día en la escuela de uno, llamando tirano. Amén. En inglés dice, but when they became stubborn. Me gusta cómo lo dice, cómo lo describe. You know what stubborn means, right, brothers, sisters? Stubborn, to be stubborn, right? ¿Qué es el stubborn? ¿Cómo se puede decir en español? Cabeza dura, necio. Gracias, hermano, necio. Miren cómo el apóstol Pablo les dijo, hermanos, a estos hombres, a estas personas que tenían el corazón duro, que no querían aceptar, que querían, no, por años, amén. ¿Cómo les dijo? Necios. Stubborn, no, ¿sabes qué? Sí es así, y es así, y yo, porque yo digo que es así, y les puedo enseñar por pruebas que es así, y de ahí nadie los mueve. Son necios, stubborn. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Apartados de ellos. Ni se junten con ellos, apártense de ellos. Apartados de ellos. ¿Por qué? Porque año tras año, y no han querido, se han vuelto de duro corazón, incrédulos, aquí lo dice, se han hecho endurecido algunos y no creyendo. ¿Ven? Qué duro les hablo. Necios. Aquí no hay necios, ¿verdad? Todos podemos escuchar cuando Dios nos está hablando por su palabra y accedemos al arrepentimiento. Venimos a las aguas bautismales, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Pero aquel que se ha hecho duro de corazón y sigue diciendo no, mira, es así. Oh, la Biblia dice, hey, they have an evil, unbelieving heart. Su corazón es malo, incrédulo, apártese de ellos. Muchas veces los buscamos, háblenle. No, apártense, hermanos, apártense. ¿Saben por qué lo dice evil? ¿Saben por qué le dice que es malo? Porque miran a Dios. ¿Cuántos creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Ok, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ok, estas personas pueden, aunque Dios mismo se los diga, pueden mirar, por ejemplo, mirarle a la cara de Dios y decirle, no te creo, eres un mentiroso, yo no necesito. Como decía la escritura pasada que leíamos, que cada uno somos pecadores, y si decimos que no somos pecadores, ¿qué es? Hacemos a Dios ¿qué? Mentirosos, y su palabra no está en nosotros. O sea que necesitamos llegar a un arrepentimiento, ¿sí o no, hermanos? Amén. Claro que sí. Necesitamos llegar al Señor Jesucristo que nos perdone nuestros pecados. Claro que sí, hermanos. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. No porque es mi opinión y yo le digo, hagan esto, va a ser mejor. No. Pero hay veces que hay un corazón incrédulo, un corazón duro.
Por eso nos dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la tentación, like in the provoking, porque lo tentaron a Dios, miraron su obra grande, miraron su poder, hermanos, amén, miraron que sus sandalias crecían conforme el tamaño de su pie, que su ropa se estiraba al tamaño de su estatura, que Dios les mandaba agua, que Dios les mandaba pan, que Dios les mandaba alimento, amén. Les tapaba el sol con una nube, en la noche era una lumbrera de fuego. Ellos fueron testigos de la grandeza de Dios, pero aún no quisieron creer y solo llegaron ni pudieron entrar, hermanos, por causa de un corazón incrédulo. Y lo voy a seguir repitiendo, hermanos. Así que, hermanos, debemos evitar tener un corazón incrédulo. Debemos evitar poder rechazar la palabra de Dios. Evitemos rechazar la palabra de Dios. No siempre creas, digas, seas esa persona, como dice el apóstol Pablo, ese necio que dice, no, pues es que así es y así es. Mira, aquí te voy a enseñar, y siempre quieres justificar tu forma de creer. Cuando la Biblia nos está hablando claro. Amén. Así que por causa de qué no pudieron entrar, de incredulidad. ¿Cuántos pueden decir incredulidad? Incredulidad. Amén. Por causa de incredulidad. Y aquí la palabra de Dios nos exhorta, amén, a los creyentes. ¿Por qué digo a los creyentes? Leímos la otra vez a quién es dirigido esta carta. Por tanto, hermanos santos. ¿Se acuerdan, hermanos? Como fuimos verso por verso. Santo, ¿qué es ser santo? Apartado para Dios. ¿Qué es un hermano? Aquel de la familia, amén. Aquel nacido, no nacido de nuevo, sino nacido de Dios, amén. Ese es, amén. Así que ¿a quién le está hablando? A nosotros, a la iglesia, al que cree, amén. Así que la palabra de Dios nos exhorta en el versículo 13. Dice así, después de que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros una vez al año. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, hermano? Cada día, entre tanto que se dice hoy. Hoy es hoy todavía. Hoy sigue siendo hoy. Hoy es hoy. O sea que exhortémonos, hermanos. No, grítense, díganse esto y lo otro, no peleense. No, eso no es exhortación. Exhortémonos los unos a los otros. Miren lo que dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén, hermanos. Hermanos, familia, necesitamos los unos de los otros. Yo los necesito a ustedes. La familia se necesita el uno al otro. Hermanos, las familias que se están peleando, hermano con hermana, mintiéndose, ese es el mundo. Sí es. Amén. Eso es, pero yo estoy hablando de la familia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Somos familia. Nos necesitamos los unos a los otros, hermanos. Debemos mantenernos unidos los unos con los otros. ¿Cuántos les hemos llamado a una hermana que no hemos visto? ¿Cuántos le hemos hablado a un hermano que no hemos visto? No a una alma que por su necedad quiere andar y no viene. No, a un hermano, a una hermana. ¿Cuántos hemos llamado, habladole, a preguntarle qué está pasando? ¿Cuántos le han hablado a nuestra hermana Olivia para
preguntarle cómo le va su día, cómo le va su familia. A mi hermano Alexis, cómo le ha ido su trabajo. ¿Cuántos hermanos? Exhortaos los unos a los otros. En otras palabras, lo que necesitamos es decirnos, oh, por ejemplo, hermano Miguel o el hermano Orlando, ¿qué está pasando contigo? Así como vas, te he visto un poquito más en la carne. ¿Qué está pasando? Debemos podernos hablar, exhortarnos cada día, hermanos. Por eso yo los necesito a ustedes me necesitan a mí, y ambos nos necesitamos. ¿Para qué? Para que mantengamos en nosotros, no se endurezca nuestro corazón. Pero vemos a la hermana, al hermano que anda mal, que no viene, que anda triste, y no le decimos nada, no queremos ni acercarnos a ellos. Pero sí, llámenle a la alma, aquel fulano de tal, fulana de tal, pero a los hermanos. ¿Cuántos le han hablado a mi hermano José, a mi hermana Gina, a mí, a nuestro pastor, a mi hermano Samuel, a mi hermano Vega? Hermanos, estamos hablando, leamos la palabra, hermanos. Mira, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Because sin will lie to you, your heart will deceive you, and you will think that, oh, what you're doing is right, but you need that somebody. Es difícil, hermanos, exhortar con amor y verdad. Porque así se tiene que hacer, con amor y verdad. Díganme cuando me miren mal, hermanos, por favor, si ustedes me aman, díganme, hermano Orlando, ¿qué te está pasando, brother? Te miras medio frío, no te veo orar, ya no eres igual. ¿Qué está pasando, hermano Orlando? Hábleme, exhórteme, por favor, hermano, somos familia. ¿Sí o no? Somos familia en Cristo Jesús. Yo los necesito. Con ustedes, con esa palabra que ustedes me den a mí, dice la palabra de Dios que no va a permitir que se endurezca mi corazón en el engaño del pecado. Porque puede ser que mi corazón me esté engañando y yo piense que estoy bien delante de Dios. Pero llega un hermano, el hermano David, y me dice, hermano Orlando, ¿qué está pasando? No te conviene esta muchacha, no te conviene este muchacho, hermana, no te conviene esto, no te conviene el otro. Hermanos, ¿por qué lo hacemos? Porque los amamos. No crean que ando con otra muchacha, me salió mal. Pero es así debemos hacer. No ser hipócritas, hermanos, no decir, oh hermano, yo escuchaba la otra noche. No escuché porque yo estaba estudiando y leyendo y ya tenía esto en mi mente, y al escuchar una plática dije, wow, ¿cómo es que no hay exhortación de un hermano a otro con amor y verdad? Es más como, quieren hacer todo nice, todo bien por encimita, pat on the back, sino decirle, la verdad de las cosas, esta es la situación, esto es lo que puede pasar. Si endureces tu corazón en el pecado y sigues viviendo esa vida de pecado, no necesitamos, hermanos. El diablo sabe que hay una clave. El enemigo sabe que hay una clave en mantener un corazón soft, ¿cómo se dice? Blandito. Y eso es la unidad. Y eso es estar conectados, familia de Cristo, estar unidos, estar conectados. Y el enemigo sabe que esa es la clave para mantener un corazón blandito, que entre la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, Él quiere aislarnos. Cuando te mete esa idea, ya no le llames a la hermana, ya no le llames, ya ni vayas a esta junta, ya no vayas a la reunión, aíslate, quédate sola, vete con tu familia acá, ya no le hables a la iglesia.
iglesia. Ya no le hables a la hermana Juliana, a la hermana Carla, a la hermana Estela. Ya no le hables a la hermana China, no. Ya no le hables a la hermana Remedios, no. Ahora aíslate, quédate solo. Y hay muchas hermanas en su casa ahorita aisladas, vulnerables al ataque del diablo. Por eso nos dice la palabra de Dios: exhortaos los unos a los otros. Amén, hermanos. Exhortaos los unos a los otros. Cuando vean la necesidad de hablar, hable. Hermanos, no permita que nos gane el enemigo y haga la llamada primero y empiece a meterles más basura, a aislarlos aún más. Hay que llamarles a las hermanas que ya no vemos aquí. Amén. A su hermana Pacheco, decirle: hermana, no te aísles. Mantente cerquitas del fuego de la familia. Mantente aquí para que no se endurezca tu corazón y le creas al pecado. Amén. O a la hermana María, a la que no hemos visto, hablarle a ella también: hermana María, ¿cómo está? No le he visto, hermana, esto y lo otro. Y no nomás le hablo a las hermanas, también los varones, amén, también nosotros, entre los jóvenes también. Call each other. Hit me up every now and then. See how I'm doing. I lost my job last week. It's been hard. It's tough. Perdí mi trabajo el miércoles. Es difícil. Amén. Pero solo Dios sabe las cosas. Yo me pongo en sus manos y que Él tome control. Amén. Y se los presento como un comercial por si conocen de alguien que necesita un chalán, llámenme. Amén. Pero vamos a entrar, hay que seguir. Amén. A la palabra de Dios. El enemigo sabe eso, hermanos. That's the key to having a soft heart. Is unity. Is togetherness. Stay connected. That's why we do these things. The youth, the young ladies with the young ladies, we unite, we stay together. Why? So that the devil doesn't say, hey, this is I want to have them vulnerable and I want to isolate them and have you by yourself and you make all the wrong choices, wrong decisions in your life. Why? Because you have no one to turn to, no one to talk to. That is why we unite, we stay together. Amen. Por eso nos unimos. Por eso en la juventud también nuestro trabajo es de unirnos. Salimos los varones, los jóvenes varones y hacemos eso para quedar unidos, amén, para que no entre ese corazón duro, incrédulo, amén. Porque nos dice la palabra, puede pasar, hermanos, puede pasar. Porque el enemigo nos quiere mantener vulnerables a sus ataques, a mantenerlos en esa situación, amén. Lejos de otros creyentes, lejos de alguien más que puede orar por nosotros. Así que notemos una cosa, lo que está escribiendo el escritor, amén. Dice antes, versículo 13, exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Igual que dijimos la otra vez. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, ahí está otra vez, el if, la condición, ¿se acuerdan de esa palabra if? Con tal de, si es que, if. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, hermanos. Qué hermosa es la palabra, amén. Amén. Primero nos dice hermanos, nos dice familia, amén, que somos familia. Leamos en Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 29, le voy a leer. Dice así la palabra de Dios.
Voy a leer del 25, amén, para que puedan alcanzarme. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayuda. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos, revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén, hermanos. Aleluya. Yo no sé cuántos se glorían en esa promesa. Amén. Aleluya. Pero la palabra de Dios nos manda a gloriarnos en esta promesa. Amén. Efesios capítulo 2 versículo 19. Dice así la palabra de Dios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Somos miembros de la familia de Dios, hermanos. Somos miembros, estoy esperando que alguien diga amén, de la familia de Dios. Aleluya. Praise God. Efesios capítulo 5 versículo 15 al 21. Ya casi terminamos, hermanos. Efesios capítulo 5 versículo 15 al 21. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Amén. Nos llaman a Remedios de la Liga. Someteos unos a otros. Submit yourselves one to another. Amén, hermanos. Como les digo, somos familia. Nos necesitamos. Amén. Nos necesitamos. Yo necesito de usted. Usted necesita de mí. Y no podemos hacer. Miren cómo Pablo nos exhorta a la iglesia en Éfesos. Miren cómo le dice en el versículo 15, en el 18, digo desde todo lo que leímos, en otras palabras, en el 17, dice: no, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. O sea, don't be so hard-headed, don't be so stubborn. No sean necios, no sean así, dice, no seáis insensatos, dice, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, amén, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Ahí está la respuesta, hermanos. Dios nos habla
anda. No podemos hacer esto, hermanos, si no nos conectamos al cuerpo de Cristo. No podemos tomar parte en esto si no nos conectamos con el cuerpo de Cristo. Si no llegamos a formar parte de este cuerpo de Cristo, hermanos. Gente que me escucha. Si hay en usted un corazón duro de incredulidad que dice, no, es que yo creo esto y así es, y aunque usted lo lea, aunque la palabra de Dios le esté diciendo, usted diga, no, yo hallo la justificación porque yo no quiero creerte y punto, yo no te creo y ya. No me caso, no me bautizo, no hago nada. Amén. Oh, pero hay bendición en el matrimonio. No, yo no creo en el matrimonio y ahí andan. Igual los padres como los hijos en unión libre, amén. Pecando delante de Dios. ¿Por qué? Porque son stubborn. No quieren. Dicen ellos tienen la razón. Nadie me lo va a cambiar. Aunque la palabra de Dios no los diga. Y pensamos el venir aquí, oh, yo estoy bien con Dios, yo vengo los domingos y los miércoles, oh, yo también leo y canto, pero no es de obras esto. No es de obras. It's not how good you can be. No es que tan bueno puedas hacer. Que tan bueno puedes ser para mantener tu salvación. No. El problema es la incredulidad que hay en tu corazón. La incredulidad de no creerle a la palabra de Dios cuando nos habla día tras día. Les dice a Israel, imagínense qué responsabilidad tuvieron ellos. ¿Qué reacción? Sabemos, anduvieron vagando y todos murieron en el desierto. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad. Llegaron nada más a la pura raya, amén. Y de ahí no pasaron. That's tough. No fuimos formados, hermanos, no fuimos creados como cuerpo de Cristo para aislarnos, para estar solos. Fuimos hechos para convivir, para tener un fellowship espiritualmente, amén, llegar a cantar himnos, a alabar a Dios, amén, venir al servicio, adorar con nosotros, amén, alabar, juntarnos juntos, amén, seguir adelante. Necesitamos, como digo, el uno del otro, porque muchas iglesias cerraron. Nos acordamos cuando la pandemia, amén, y aún sigue COVID. No se ha ido, por eso les pedimos que se separen banca por banca, así como antes. No se ha ido, ¿se acuerdan? Cerraron las iglesias. Pero una cosa que me gustó de ese tiempo, ¿sabe cuál fue? Que el cuerpo de Cristo, la iglesia, los miembros activos del cuerpo de Cristo, estaban buscando la forma de ser creativos para poder aún convivir y estar en comunión con sus hermanos, sea por Zoom, sea por Google Meets. O sea, there was challenges, right? Even up to this day, I have challenges logging on to Google and doing, there was challenges, yeah. Oh, sometimes someone's mic was on y se escuchaba roncando uno mientras estaba la junta y alguien busque quién se está durmiendo en el trabajo y todo, pues yo no. O sea, había las cosas, pero el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, buscó una forma de seguir unidos, de seguirse orando los unos por los otros, buscando los unos de los otros, amén, buscando la unidad, amén. Y por eso buscamos y ahora nuestra fe creció, amén, por medio de la pandemia. ¿Cuántos pueden decir del 2020 al día de hoy, nuestra fe ha crecido, amén, en Cristo Jesús, amén? Ahora tenemos medios, technology has now allowed us to be able to reach out to the world. Now we have our own YouTube channel. God bless everybody that's watching us around the world in YouTube. Dios bendiga a todos los que nos están escuchando en las redes por YouTube mundialmente. Amén.
Pero la iglesia de Dios maquinó una forma donde podemos seguir conectándonos, amén, uno al otro, poder hablarnos del uno al otro. ¿Por qué? Porque yo necesito conectarme con ustedes. I need to be connected with somebody in the body of Christ. I can't isolate myself. I can't keep to myself, do my own thing. No. Así que, hermanos, ya sabemos, versículo 14. Dice, si es que mantenemos nuestra confianza, si retengamos, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. So it says to hold your confidence. What is confidence? Lo aprendimos la otra vez. ¿Qué es confianza? Trust in God, to have confidence in God, amen. Hold it firm until the end. ¿Por qué le está diciendo a aquellos judíos, amén? ¿Por qué? Porque acuérdense, estaban pasando un tiempo de persecución en la iglesia. Que muchos de los cristianos estaban retractándose de ser cristianos y regresando a la ley del judaísmo por causa de la persecución. Y aquí les dice el lector, hey, agárrense firme hasta el fin de su fe. No se vuelvan atrás. No se vuelvan, agarrémonos firmes, hermanos. Así que no nos dice vivamos perfectos. No hagan, no las vayan a fallar, no cometan faltas. ¿Qué dice? Si retenemos firme nuestra confianza. Ahí está la clave, hermanos. It's not saying if you live perfect, if you make no mistakes. No, it says hold on fast. Hold on. Don't let go. Hold on until the end. Don't let go. I say the Hebrews back then, they were being persecuted. They were being killed because they were believing in Christianity. And so it was causing many of these Jewish Christians, these Hebrew Christians, to go back to Judaism. And that is why the writer writes to them, amen, and says, hold on firm to this until the end. Hasta el final, hermanos. Hasta el final, nuestra confianza. ¿En quién es la confianza? ¿En mí? ¿En usted mismo? ¿En quién? Dios. ¿Quién es Dios? En la obra que hizo Dios en la cruz del Calvario. Amén. Retengamos nuestra confianza en que hemos sido perdonados, que hemos sido lavados. Amén. Que Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Que fue lo suficiente para perdonar mis pecados y los tuyos. Amén. Aleluya. Vamos a terminar en el versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿De quiénes habla aquí? De Israel, de su pueblo, de los que pasaron en el Mar Rojo, de los que fueron bautizados en el Mar Rojo. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Amén. ¿Quiénes eran estas personas? Eran las personas que Dios había librado del pecado, de la esclavitud en Egipto, ¿sí o no? Eran ellos, a ellos les está hablando. A ellos, a los que fueron bautizados. Ahora a nosotros, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, nos está hablando. Mire lo que dice, algo tan hermoso. ¿A quién le tocó el capítulo 4 de Hebreos? Leerlo. Bien hermoso, hermanos, porque empieza a hablar del descanso, del reposo. Bien interesante, hermanos. If
if you read it, if you have time to read chapter 4 of Hebrews, it begins to explain what he's talking about, to rest in God, descansar, tener el día de reposo. Habla del día de reposo y cuál es y por qué fue. Amén. Usted lo puede leer, es tan hermoso, hermanos, el capítulo 4, pero léalo en su casa. Ahorita no, ahorita ya vamos a terminar, se los prometo. Pero ¿qué significa? Vamos al versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Y no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Aleluya. Si vimos, ¿qué dice el versículo 19? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Qué significa poder entrar en el descanso de Dios, hermanos? Dios nos da una ilustración aquí con el pueblo de Israel. God paints us a picture. Amen. Nos hace una imagen. Amén. Se pueden imaginar el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Amén. Pasando por el desierto y llegando a esa tierra prometida. Quiere decir, hermanos, que Dios nos ha hecho promesas y quiere que esas promesas están para la iglesia, que podamos descansar en las promesas de Dios, hermanos. Creerle a Dios, creerle a sus promesas y poder descansar en Dios. Poder tener paz en Dios, hermanos. Por eso les digo, cuando lleguen a casa, lean el capítulo 4 y el 5, porque les va a describir qué es ese día de reposo, el descanso en Dios. Porque muchos están como locos tratando de visitar todas las iglesias el día de hoy, tratando de ser salvos por sus obras. Porque yo voy por mis obras, porque hago esto, bueno, hago esto, lo otro, bueno, yo voy a entrar en la tierra prometida, yo voy a poder descansar en las promesas de Dios. Pero no es por obras, hermanos. Es por mantener firme tu confianza, la fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Es de tener por eso nos da esta poderosa ilustración. It gives us such powerful illustration on how we can enter God's rest, the promises that God has for each and every one of us. Leamos Hebreos, una escritura más y nos vamos. Hebreos capítulo 4, ahí mero, pero en el versículo 4, del 11 al 12, y mire lo que dice. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Aleluya. Dios es grande, hermanos. Dios es bueno. Amén. Dios nos está dando un descanso donde podamos hallar paz. Amén. En su descanso, en descansar en Dios, podemos hallar paz. Amén. Amén. Por último, yo quiero que pasen los músicos. Filipenses 3:3.
Philippians chapter 3, verse 3. Pónganse de pie, ya vamos a despedir, vamos a pasar al altar con esta escritura. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Otra vez, una carta dirigida a quién? A los hermanos. Filipenses 3:3 dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos que en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Una vez más, yo creo que muchos se lo perdieron. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No confíes en ti mismo. ¿En qué puedes hacer para ser salvo? ¿En qué puedes hacer para...? No. Pon toda tu confianza en el que hizo la obra eterna, la obra poderosa, que es Cristo Jesús. En Él tengamos la confianza, en Él hallamos la salvación. Amén, aleluya. Porque fue el Señor Jesucristo el quien hizo la obra en la cruz. Aleluya. Yo los quiero invitar a que pasen a esta